Buenas tardes, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas de los martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, porque ahí podéis seguir todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y los que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace de relaxfm.es, en cualquier parte del mundo, de 6 a 7 de la tarde, nos podéis seguir. Obviamente calculando las diferencias horarias, que mandamos un abrazo, como siempre, a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de sus lugares, que lo agradecemos de verdad. Bueno, pues vamos a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Kanke Fierro, que es maestra de Reiki. Kanke, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Santiago, muy bien, gracias. Tamara Moreno, que es directora de estudio TAM Yoga, Salud y Bienestar de Málaga. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Y Ángeles, que es mentora holística de conciencia, mentalidad y transformación. Ángeles, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Pues me alegra que estés bien. Esa es la idea. Vamos, si os parece bien, al tema de hoy, que da para mucho y tiene que ver con las elecciones, ¿no? Con las elecciones y desde dónde elegimos. Pero bueno, aquí ya estamos dando por hecho que todos son elecciones, pero vamos a comentarlo un poquito más. ¿Pensáis que todo en la vida se trata de elecciones, Kanke? ¿Todo es una elección en la vida? Yo creo que sí, de todas maneras. O sea, empezando, no sé, yo siempre pongo el caso maternal, pero salvando, por supuesto, diferencias, pero por lo general yo decido o elijo si quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Yo elijo, en mi caso, si deseo abandonar mi país y ser una inmigrante o migrante en otro sitio. Yo elijo, yo escojo qué quiero en mi vida y de acuerdo a eso escojo también o desde el corazón, dependiendo de la circunstancia, o lo pienso mucho y lo escojo de forma mental. Siempre estamos eligiendo. Pues importante saberlo, ¿no? Aunque mucha gente no está de acuerdo, pero vamos a explicar por qué hablamos de esto. Ángeles, ¿tú qué piensas? ¿Todo en la vida es una elección? A ver, todo en la vida es una elección en el momento que tú tienes que elegir. Mientras tú no tienes que elegir, son situaciones que ocurren. Pero cuando tú tienes que tomar una decisión, tanto de hacer como no de hacer, es una elección. Ok. Lo que tenemos que ver, y lo veremos en el programa, es cuándo no elegimos. Pero lo vamos a ver, lo vamos a ver. Tamara, ¿tú qué piensas? ¿Todo en la vida es una elección? Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con ambas compañeras. Es decir, yo creo que desde que encarnamos, tomamos la primera elección, que es encarnarnos en la familia que hemos decidido por algunas razones concretas o por un aprendizaje que tenemos que desarrollar. No obstante, también pienso que es verdad que en la vida hay muchas situaciones que se nos presentan sin aparentemente, digamos así, nosotros elegirnos, o elegir, ¿no? Tomar la elección. Yo lo que sí me planteo, por ejemplo, es desde qué vías, ¿no? ¿Qué vías tenemos para elegir, ¿no? ¿Qué caminos tomamos o en qué nos fijamos nosotros para elegir? Yo tengo 3, luego ya lo vemos si quieres. Ok, pues yo estoy totalmente consciente de que todo, absolutamente todo en la vida es una elección. ¿Qué pasa? Que muchas veces, obviamente, no sabemos que estamos eligiendo. Pero ni desde antes de nacer, ni siquiera en esta vida, ¿no? Mucha gente pasa por la vida pensando que ellos no eligen, que las cosas simplemente les suceden. Y vamos a ver que de ninguna forma. Siempre estamos eligiendo, aun cuando pensamos que no elegimos. Ya veremos algún ejemplo un poco más adelante. Entonces, ahora, yo entiendo que haya gente que piense que no elige, pero es que en cada momento de tu vida estás eligiendo, ¿no? Sin darte cuenta. Es el problema. Y es lo que decía Tamara. Porque claro, las decisiones o las elecciones pueden ser conscientes, Kanke, o pueden ser inconscientes. Muchas veces tomamos decisiones inconscientemente que a veces dan muy buenos resultados y nos vamos por un muy buen camino, pero a veces nos equivocamos también y fastidiamos lo nuestro o podemos pasar a llevar a otros y acarrearlos en esa mala elección, ¿vale? Pero como dices tú, efectivamente, o sea, siempre estamos eligiendo, estamos escogiendo qué hacemos, hacia dónde vamos, por qué camino nos vamos, qué sería lo mejor. O cuando arrastramos familia,
me voy a llevar a los niños conmigo por delante y será bueno para ellos, los complicaré en su futuro, será bueno para mí a nivel profesional, me proyectaré en ello, es toda una elección, totalmente. Claro, lo que pasa es que cuando ya metemos co-creaciones, que al final todos son co-creaciones, porque de eso se trata, hay que separar muy bien dónde acaba mi responsabilidad y dónde empieza la del otro, ¿no? Pero es muy interesante lo que estás comentando. Ángeles, elecciones conscientes o inconscientes, mucha diferencia, ¿no? Sí, obviamente. O sea, cuando tú vives siendo ignorante, inconsciente, realmente tú no eliges nada, la vida te sucede y he tenido mala suerte o buena suerte. Cuando eres consciente, sabes que cada una de tus decisiones, cada una de tus acciones, incluso cada uno de tus pensamientos, pues tienen unas consecuencias y hay que asumir esas consecuencias. Como decía antes Kanke, cuando llevas a tu familia o alguien más a tu lado, sí que es verdad que cuando son niños pequeños tienes que hacerte responsable de que van contigo, pero después ya no. Después, tanto los hijos como las parejas son seres libres, independientes, individuales, que toman sus propias decisiones si acompañarte en el camino o no. Y eso ya no depende de ti. Inclusive, Ángeles, obviamente aquí siempre respetamos la forma de pensar de cada oyente, ¿no? Pero si nos vamos a la idea, como estaba comentando Tamara al principio, de que antes de nacer ya estamos eligiendo, inclusive nuestra familia, aún eso es cosa nuestra, aunque parezca que no, ¿no? Entonces, es importante. Tamara, elecciones conscientes o inconscientes, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Evidentemente no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, cuando ayer me planteaste el tema, claro, yo decía, bueno, es verdad, ¿desde dónde elegimos, no? Y se me planteaban varios caminos, algunos conscientes y otros no tanto. Entonces yo creo que existen, por supuesto, numerosas vías, pero creo que hay tres que todos llevamos a cabo, ¿no? O en algún momento de nuestra vida. Una es elegir a través de la razón, otra sería elegir a través de nuestra intuición y otra a través del corazón o la voz de tu alma, ¿no? Lo que sí me pregunto es, como dice una hermana álmica mía, Gloria, dice, no me levanto un día y digo, ¿hoy con qué voy a elegir? ¿Con la razón? ¿Con el corazón? ¿Con la intuición? Eso tiene mucho trabajo detrás, como bien decís, para ser conscientes, ¿no? Porque esas decisiones álmicas, por decirlo de alguna manera, tienen que ser decisiones conscientes. Pero independientemente de eso, creo que no hay ninguna que sea más adecuada que otra. Todas nos van a proporcionar un aprendizaje y un crecimiento, lo entendamos o no en ese momento. Y otra cosa que me planteo un poco es la libertad también, ¿no? Es decir, la libertad que tú sientas para tener esa capacidad, ¿no? De decidir. Para ello tendríamos que quitarnos pues todas esas etiquetas que vamos arrastrando, ¿no? que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, pues toda esa presión, ¿no? Que quizás ejerce la familia sobre nosotros o sobre las mujeres cuando tenemos hijos. Entonces hay que intentar abstraerse un poco, ¿no? Mirar desde la distancia para poder realmente tener o poder llegar a una elección más clara y más real, por decirlo de algún modo. Pues sería una buena forma, ¿no? Ahora, a mí hay gente que en los talleres me dice, oye, Santi, ¿pero cómo sé desde dónde elijo? Digo, pues te lo pongo fácil. El 99% de veces desde la inconsciencia. Ahí lo tienes. Porque vivimos en la inconsciencia, porque vivimos en el proceso mental, que no pasa nada, que es parte del proceso del ser humano actual, ¿no? Pero es que es así. ¿Y qué pasa, Kanke? Que obviamente todas las decisiones que se toman desde la inconsciencia, pues nos va como nos va, ¿no? Tienen un montón de repercusiones. A veces nuestra inconsciencia nos hace pensar con los pies en la tierra y acertamos y tomamos una decisión correcta, una elección buena, pero de repente anda por ahí flotando la neurona quién sabe dónde y la verdad que la fastidiamos y la fastidiamos bastante. Pero de los errores también se aprende. Yo creo que cuando elegimos mal, la elección, por lo menos en mi caso personal, yo la tomo como una piedra en el camino que me sirve para subirme encima, para coger impulso y echar hacia adelante. Y de esa mala elección, aprender.
Claro, es que en realidad, si nos vamos a la parte más metafísica, más real, más universal, pues sabemos que las cosas, las equivocaciones no existen, ¿no? Son experiencias necesarias, todas, para que demos un paso más en nuestro proceso individual y luego colectivo. Entonces, obviamente, pero es importante que reconozcamos que la mayor parte de decisiones, Ángeles, vienen de la parte inconsciente, de este proceso mental, ¿no? Que tanto nos gusta meter o que tanto no sabemos sacar de la ecuación, ¿no, Ángeles? Bueno, la mayor parte de decisiones, y sobre todo cuando estás en un nivel de conciencia pues medio, ¿vale? Vienen de ese personaje que hemos creado a través de nuestras propias creencias, las creencias que nos dan y nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, ese personaje que está creado para sobrevivir es el que toma de manera inconsciente esas decisiones. Cuando ya tú elevas tu nivel de conciencia, ves que esas decisiones simplemente son las que tenías que tomar en ese momento porque no tenías otras herramientas ni tampoco sabías hacerlo, de otros aprendizajes de cómo, si eso te lleva al dolor, no volver a hacerlo. Siempre que subas tu nivel de conciencia, porque si sigues en el mismo nivel de conciencia, volverás a repetirlo una y otra vez, ¿no? O sea, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Por qué? Porque lo ve como, qué mala suerte he tenido, en vez de, ¿qué he hecho que me ha proporcionado esto y cómo no vuelvo a hacerlo para no volver a sufrir? Pues eso es así, Ángeles. Además, también lo podríamos simplificar como, ¿de dónde vienen tus decisiones? Pues o desde el amor, o sea desde la conciencia, o desde la ignorancia, desde el miedo, desde la inconsciencia. No hay más para rascarle. Inclusive, Tamara, hay muchas decisiones que pensamos que tomamos desde el amor, desde la conciencia, que están disfrazadas y vienen desde el temor, vienen desde el miedo, ¿no? Que es la mayor parte de las veces. Sí. Vale, ahora. Sí, bueno, al hilo de lo que tú dices es verdad, es decir, hay mucho barullo mental. Vivimos en una sociedad donde hay mucho alboroto mental, hay muchas distracciones que no llevan a la gente, incluso a la juventud, yo tengo hijos, a ninguna parte, simplemente crear unos títeres con unas cuerdecitas y hay que cortar esas cuerdas, ¿no? Hay que cortar esas cuerdas para elevar la conciencia, no solamente para vibrar en un estado más alto, ¿no? Y más acorde con el universo y con los fines que tenemos, ¿no? Sino también para lo que estamos hablando, ¿no? Para tener esa capacidad libre de tomar decisiones desde un plano muy, muy consciente. ¿Por qué? Pues porque cuando tú, o yo como lo veo, cuando tú no estás en ese estado de conciencia, no hace falta tampoco que estemos todos súper despiertos, pero sí por lo menos que te resuene, ¿no? Que no seas parte de esas piezas de puzzle, ¿no? Cuando tomamos una decisión, la mente está muy, muy presente y es una mente muy manipulada. Entonces, nuestras elecciones se basan mucho en nuestra parte más terrenal, ¿no? Las decisiones suelen estar sujetas al miedo, a inseguridades, a tus limitaciones, a tu capacidad, ¿no? O la necesidad que te generan de acumular bienes, de elevar tu estado, ¿no? Tu estado económico o material. Entonces, creo que para poder elegir desde el corazón, desde la conciencia o desde el alma, primero hay que despertar un poquito. Pero un poquito bastante, cosa que creo que todavía no estamos en eso, pero bueno, sí. Anke, no sé si estáis de acuerdo, a mí hay muchas veces que me preguntan, obviamente cosas muy interesantes, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, me dicen, Santi, pero vamos a ver, ¿me estás queriendo decir que yo elijo todo lo que pasa en mi vida? O sea, que este accidente, esta enfermedad, esta situación desagradable, discutir con mi mujer, ¿yo lo elijo? Pues ni que fuera idiota, ¿no? Y claro, es una pregunta bastante 3D, bastante terrenal. ¿Qué les decimos, Kanke, a estas personas? Es que yo que, bueno, tú lo sabes, pasé por una situación de salud compleja y difícil, es verdad que en ciertos momentos me pregunté, ¿yo escogí vivir esto? Yo tomé la decisión de decir, venga, esto para mí, ala, dámelo. Pero después que lo pasé y lo superé,
entendí que era necesario, que eso dio un cambio a mi vida muy importante. Entonces, sí es verdad, no tengo la respuesta 3D para decir, sí, mira, efectivamente nosotros decidimos que esto nos ocurra, pero sí es verdad que una vez que nos sucede aquello, siempre sacamos una lección. Y en mi caso fue un cambio de vida radical, un giro de mi vida de 180 grados en todos los sentidos. Y creo que si todo el mundo nos ponemos a pensar y analizar el por qué sucedió eso, accidente, tema de salud, cambio laboral, lo que sea, detrás tenemos una enseñanza increíble, que a veces le prestamos la importancia, a veces no le hacemos caso o no lo queremos ver. Pero yo creo que más que mirarlo como 3D, yo diría pongamos los pies en la tierra y preguntémonos por qué sucedió esto, qué tengo que aprender de aquí, qué elección nueva debo tomar de esto. Claro, porque es que si no lo vemos así, Ángeles, si no nos apartamos un poco de la fotografía, ¿no? Estamos tan encima de ella que no nos damos cuenta de los detalles, no vamos a entender muchas cosas. Porque esta pregunta que me ha hecho mucha gente a través de los años, pues es real, o sea, ¿pero cómo voy a elegir yo esto? Pues porque hay algo que se te está escapando en la comprensión de tu experiencia de vida que no te permite entender por qué estás pasando por esto y por qué estás eligiendo estas cosas, ¿no, Ángeles? Sí, y hay situaciones más metafísicas o más alejadas de nosotras, más espirituales, en las que, bueno, puede ser un poco más complejo el que tú puedas ver qué has hecho, qué no has hecho, porque a lo mejor son contratos pasados, lo que has elegido a experimentar antes de venir, etcétera, etcétera, que bueno, para tú creer también en eso, pues tienes que ser no tan terrenal, ¿no? Pero en las cosas terrenales, propiamente dichas, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi experiencia y de todas las mujeres con las que he trabajado a nivel de relaciones desiguales, por decirlo de alguna manera, o relaciones especiales, porque es que los nombres que le ponen no me gusta ninguno, okay. ¿Vale? Claro, cuando tú estás ahí y empiezas a ver y dices, a ver, ¿cómo me estás diciendo que yo puedo elegir que me traten mal, que me peguen, que me insulten? ¿Cómo me estás diciendo esto? Pero tú, ¿qué te crees? ¿Que yo estoy loca? O sea, de hecho, yo he estado en algún momento en ese lugar, ¿no? Cuando de repente se te abre la cabeza, dices, Dios mío, de mi vida y de mi corazón. O sea, claro que yo he permitido que pase eso. O sea, yo he ido creando eso poco a poco hasta el punto en el que yo he sido capaz de decir no o sigo hasta el final, ¿vale? Porque cuando tienes muchos patrones y muchas creencias, por ejemplo, en este caso de falta de autoestima, amor propio, lo que haces es buscar en el otro lo que tú no te das, ¿no? Y entonces vas permitiendo de manera inconsciente el llegar a esas situaciones. Realmente en el plano más terrenal, sin irnos a lo más espiritual, es muy claro que las situaciones, tanto por tu decisión o tu no decisión, por tu acción o no acción, has llegado a ese punto porque tú lo has creado. Y además, el punto que has tocado de no acción me recuerda a otras preguntas muy interesantes sobre el tema, porque me dicen, oye Santi, pero vamos a ver, si en este caso tenemos que decidir algo y es mi pareja la que decide, o es mi padre, o es mi amigo, yo no estoy decidiendo, Tamara. Entonces, ¿cómo funciona ahí la decisión? Bueno, es un poco al hilo de lo que yo te comentaba antes, ¿no? Que muchas veces también hay que ver la libertad que tú tienes para decidir, ¿no? Y esa libertad, pues, te la ganas tú solo. Es decir, te la ganas con tu experiencia terrenal o con tu experiencia espiritual o tu vida espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, como tú dices, mi marido me puede decir, por ejemplo, oye, pues mañana vamos a ir a tal sitio. Y yo digo, jolín, pues es que yo no quiero ir, ¿no? Pues es tan fácil como verbalizarlo, pues verbalizarlo y decirlo. Pero muchas veces tenemos siempre el miedo de la reacción de la otra persona, el miedo a, ¿no? Pero cuando uno habla desde el corazón y desde la sinceridad,
y como digo yo, con el chakra de la garganta bien limpito, ¿no? Sin faltar, sin... Las palabras amorosas, todo el mundo lo entiende. Te puedo decir perro judío, pero si te lo digo con gracia y bonito, te va a gustar, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Siéntete libre, yo siempre se lo digo a todos los chicos con los que trabajo, las chicas, la capacidad de decidir es tuya en todos los aspectos de la vida, incluso en cualquier disciplina que desees llevar a tu vida, ¿no? Puedes venir aquí, ellas me preguntan muchas veces, Tamara, pilates, yoga, ven, prueba, decide, experimenta, porque para tener la libertad de decidir también tienes que experimentar, errar y acertar. De hecho, Tamara, vamos a hilar más fino. Podríamos decir que la capacidad de decidir la tienes aunque decidas no tenerla. Canque, me explico. Si mi mujer decide por mí, está muy bien. Pero ¿quién está permitiendo que mi mujer decida por mí? Si no es mi propia elección. Al final, acabo eligiendo que mi mujer elija. Sí, totalmente. ¿No, Canque? Así es. Tú estás permitiendo que la otra persona, en este caso tu mujer, tome la decisión por ti. Como digo yo, muchas veces entregamos el timón y no nos damos cuenta. Después nos enfadamos, nos molestamos. Yo tengo una psicóloga que, bueno, la voy a nombrar, que es chilena, que a mí me gusta mucho, que es Pilar Sordo, que hace mucho hincapié en reírse de nosotros mismos, de los humanos, de las formas que tenemos para escoger. Entonces ella tiene un texto que a mí me encanta, que dice, riéndose de nosotras las mujeres, vas con el marido y el marido te pregunta, mi amor, vamos a cenar, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. El marido te dice, pasta, y tú le dices, no, pasta no, me sienta mal. Pero entonces dime qué quieres comer. Lo que tú vegetariano, quieras. no, vegetariano no, quiero carne, pero entonces dime qué quieres comer. Sí, sí. Y es la verdad, entre comillas, te dejamos decidir, pero tampoco queremos que decidas o escojas por nosotras. Claro. Es como que te traigo el sartén, pero no te suelto el mango. Por eso la conclusión es que siempre, siempre estás eligiendo. No puedes huir. Ahora, la pregunta es, ¿desde dónde quieres elegir? ¿Quieres tomar las riendas o quieres dejarlas sueltas como hasta ahora y que te vaya como te va, ¿no? Porque hay muchas situaciones que pueden parecer muy complejas, pero al final, si entiendes que las estás trayendo a tu vida por algo que necesitas, porque ponemos un ejemplo, yo he venido a esta experiencia de vida a experimentar el miedo. Y la pregunta es, si yo no elijo situaciones que me lleven al miedo, ¿cómo voy a experimentar el miedo, Ángeles? Totalmente. Cuando tú decides venir a experimentar algo, obviamente tienes que buscar las situaciones y las personas. Pero es que además las personas que te hacen que te ayudan a hacer ese trabajo, es el mejor espejo donde mirarte qué es lo que tienes que trabajar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú no quieres decidir por miedo a elegir, estás decidiendo no elegir. Claro. Y al elegir no elegir, valga la redundancia, permites que otros elijan por ti, pero eso vamos desde situaciones muy complicadas hasta cuando empezamos a tener uso de conciencia o cuando ya podemos, que no somos niños, que empezamos a ser después de la adolescencia, ¿vale? Cuando estudiamos algo que no queremos, cuando cogemos un trabajo simplemente pues porque tengo que coger un trabajo, porque si no, mis padres me van a decir que si estoy loca, o mi familia o mi pareja me va a decir que no sé qué, o me tengo que casar porque así tiene que ser, ¿no? Entonces, después llegan las quejas, después llegan ay, si yo no hubiera hecho esto. ¿Y por qué lo hiciste? Porque lo tenía que hacer. No, o sea, realmente tenemos el libre albedrío en el momento presente, pero si no lo utilizamos, después los demás lo utilizarán por nosotros. Aunque, Ángeles, el tema del libre albedrío habría que hacer un programa aparte, ¿vale? Porque cuidado con el libre albedrío. Tenemos capacidad de elección hasta cierto punto.
pero eso ya sería un tema, te digo, aparte. Ahora, la pregunta que sigue, Tamara, que sí me hace muy interesante es, vale, si ya entendí que todo lo que pasa en mi vida es una elección, ¿por qué no elijo mejor? ¿Qué pasa, no? ¿Qué me pasa? Bueno, pues a ver, partiendo de que, bueno, todos los que estamos en esta conversación entiendo que partimos un poco de las mismas creencias, ¿no? O base. A través de ese contrato álmico, esos contratos álmicos que tenemos, venimos con una misión. Evidentemente, cuando venimos a la parte física, ¿no? No somos otra cosa que seres energéticos en un cuerpo físico, ¿vale? Y entra el libre albedrío. Perfecto. Si yo tuviera esos recuerdos sálmicos, jolín, qué fácil sería estar aquí, ¿no? Pues ya sé lo que tengo que aprender, pim, pam, vengo, plaf, plaf, visita del médico y me voy. No, es decir, yo ya no tengo esa memoria. Puedo recuperar partes a través de, bueno, de una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición y ir trabajando un poco eso. Pero desde el desconocimiento de no saber a lo que he venido, cuál es mi misión de vida o cuáles son mis aprendizajes, por supuesto, a la hora de tomar elecciones, acertaré y erraré en muchas ocasiones, pero eso forma parte de ese camino, eso forma parte de ese aprendizaje. Esas piedras que decía Kanke, que nos encontramos a veces y que parece que tropezamos con ellas una y otra vez, no son más que pruebas fehacientes de que, oye, despierta, ¿no? Este no es el camino o este sí es el camino, porque tanto nos encontramos los fallos repetidos una y otra vez como las señales de, oye, haz esto, y muchas veces decimos, oye, lo veo clarísimo, pero ay, ¿para qué no? No puede ser. Pues sí, puede ser. Y tienes que coger eso, ¿no? Y decir, allá voy. ¿Y qué pasa, Tamara? Bueno, en este caso, Kanke, porque hay mucha gente que se siente muy culpable con las elecciones que ha tomado, ¿no? Y me dicen, Santi, ¿pero qué hago con esta culpa de haber tomado estas elecciones? Y yo se los digo, estate tranquilo. Has elegido lo mejor que has podido, ¿o no, Kanke? Yo siempre exactamente digo lo mismo. En la circunstancia que te encontrabas en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Te doy por sentado que tomaste la mejor decisión, que escogiste dentro de lo que tenías a tu disposición en el momento, lo mejor, ya sea para ti o para las personas que estaban en tu entorno, a nivel familiar, a nivel empresarial, tu negocio. Yo creo que nadie quiere escoger algo que no sea beneficioso. Si nos equivocamos fue porque no teníamos la herramienta en el momento, pero yo creo que nadie. Y además, Kanke, es que además ni nos equivocamos. Es que esa es una ilusión. O sea, en la vida es ensayo y error. Totalmente. Lo que hacemos es parte del aprendizaje. O sea, no podríamos aprender si no fuera así. Yo recién estaba escuchando un chaval mexicano que me encanta, que es un coach, y él decía, pensando en este señor Edison, cuando creó la bombilla de la luz, que todos era como, wow, hoy tenemos luz, y no le prestamos atención a cuántas veces este señor se equivocó y tuvo errores, y esto no funcionó, hasta que el filamento cuajó, y esto dio luz. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan exigentes y tan duros con nosotros mismos cuando nos equivocamos y nos fustigamos? Que no es tan fácil, que tenemos que aprender un montón, y la mejor forma de aprender es de nuestros errores. Pues sí, así que ya os decimos aquí que ni os equivocáis y las elecciones que tomáis siempre son las mejores que podéis tomar en ese momento. Es más, me hace recordar el tema de ¿tenemos lo que queremos o lo que necesitamos? Y esto me suena igual. Ángeles, ¿elegimos lo que queremos o elegimos lo que necesitamos? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Complicado? Sí, complicada respuesta, porque hay momentos en que cuando estás inconsciente, eliges lo que necesitas directamente. Cuando estás consciente, a veces eliges lo que quieres, pero que también lo necesitas. Pero en el nivel de inconsciencia siempre eliges lo que necesitas. Pues creo que van por ahí, ¿no?
Cuando es inconsciente, más bien es lo que quieres. O sea, del ego, de la personalidad, viene el querer, el deseo. Cuando estás consciente es cuando eliges lo que necesites, aunque el ego no quiera esa decisión. Sí, pero yo ahí haría un matiz, porque tú crees que eliges lo que quieres, pero estás eligiendo lo que necesitas en la inconsciencia, ¿vale? O sea, tú eliges desde el ego diciendo yo quiero esto, pero realmente estás eligiendo lo que necesitas en tu vida. Bueno, pues haremos otro tema sobre eso, porque también da para más. Pero lo importante es que entendamos que primero, todo es una elección, Tamara, todo absolutamente, desde que te levantas es una elección, y que lo que tienes que ver es si quieres empezar a elegir conscientemente, lo cual te va a llevar a conseguir cosas que realmente necesites, o quieres que tu vida siga como está, pasando lo que pase, porque tus decisiones son inconscientes, ¿no, Tamara? No hay más. Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo, al hilo de lo que decía un poco al principio, yo creo que cuando ya estás en un estado mucho más consciente, sabes lo que necesitas, sabes cuál es la elección correcta, porque no nace de la razón, no nace de tu mente o de tus necesidades o de lo que tú quieras. Nace realmente de tu alma, ¿no? Y lo sabes porque lo experimentas físicamente y emocionalmente, sabes que es la decisión correcta. Entonces, bueno, encontrarse en ese estado es muy bonito y no quiere decir que no nos equivoquemos, porque no siempre somos capaces de elegir así. Hay veces que, oye, pues también vivimos en el mundo ilusorio de Maya, ¿no? Y, oye, Maya también, ¿no? Nos va nublando a veces un poco la vista. Ok. Pues me has dado otro tema. Sí, existen las decisiones correctas, pero eso será, te digo, en otro programa, porque aquí están saliendo muchos. Bueno, antes de seguir, que está muy interesante, Kanke, vamos a presentarnos para que la gente os conozca un poquito más, sepa lo que hacéis, cómo trabajáis y dónde contactaros, ¿vale? Vale, fantástico. Bueno, yo soy Kanke Fierro, soy maestra del Reiki, una enamorada de Reiki. Doy sesiones presenciales a distancia, trabajo en una clínica médica, atiendo en Málaga y atiendo en Rincón de la Victoria. Doy cursos presenciales y a distancia. Mis cursos son completamente individuales, me gusta centrarme en cada uno de mis alumnos y dedicarme a ellos. Estudié inteligencia emocional en la Universidad de Málaga y complemento mis sesiones con inteligencia emocional. Me encanta hacer lo que hicieron conmigo, a ayudarme a estar bien y a sentirme bien. Procuro acompañar a mis pacientes desde el tema energético, pero también mucho desde el tema emocional, el estar con ellos. Así que nada, me puedes encontrar en Instagram, @kanke.reiki, Facebook, Kanke Reiki, en mi teléfono 655-532-410. Es que Kanke es maravilloso porque además tú empezaste con el Reiki precisamente porque te lo empezaron a hacer a ti, ¿no? Cuando tuviste esta situación tan difícil. Yo estuve muy complicada, tú lo sabes, en el hospital, y a nivel físico y a nivel emocional. Una enfermera comenzó a tratarme, mi recuperación la verdad que fue maravillosa, me recuperé al 100%, me preparaban para quirófano y después de quirófano, con lo cual hoy en día el hecho mismo de trabajar en una clínica médica, tanto de la mano de un doctor como de un fisioterapeuta, me ayuda a entender muchísimo más y a obligarme a estudiar cada una de las patologías que voy tratando con los pacientes, y me enamora el ver cómo se van recuperando y cómo se van sintiendo cada vez mejor. O sea, que no soy solo yo, somos todos los que podemos recuperarnos. Es fantástico, además creo que ya se está empezando a aceptar en muchos hospitales las terapias de Reiki, ¿no? Lo cual se me hacen noticias increíbles, porque hay muchas terapias alternativas que son potentísimas, pero hay que abrir mente para poderlas integrar. Yo de hecho acabo de dar una ponencia en el Congreso de la Federación Española de Reiki y el nombre de mi ponencia era justamente ese. No lo podían creer que había Reiki en una clínica médica. Porque la gente hasta el día de hoy entra a la clínica y es como que empieza a leer y no les logra cuadrar. Claro. ¿Vale? Pero después bueno, ya de poquito van entendiendo lo que es y se van enamorando de él. Eso nos da esperanzas, hay luz al final del túnel, estamos empezando a entender las cosas. Y hay muchos más profesionales de la salud de lo que creemos que ya están haciéndose partícipe y eco de este tipo de terapia complementaria.
Sí, cual... hay muchos que creen en estas terapias y que se callan y no lo dicen. No les vayan a crujir. Muchísimos. Pues, Canque, nada, invitamos a la gente que le guste la idea de experimentar con esto y de ayudarse con esto, obviamente, a que te contacte, ¿vale? Maravilloso. Ángeles, esta pregunta es más sencilla que la anterior. Cuéntanos de ti. Bueno, pues nada, mi nombre es Ángeles Rubio y soy mentora. Acompaño a mujeres a transformar y a manifestar la vida que desean a través de la sanación, a través también de canalización y de mentalidad. Bueno, ahora a finales de octubre lanzo de nuevo un taller gratuito que se llama Aprende a manifestar la vida que deseas. Y bueno, me pueden encontrar a través de Instagram como Ángeles Rubio Evia, con H con V. En YouTube, en Facebook, Recupera tu Poder Interior. Y en YouTube también Ángeles Rubio, Recupera tu Poder Interior. Pues de eso estamos hablando hoy, ¿no? De recuperar el poder interior y hacerse responsables de las elecciones. Ángeles, ¿pero qué estás trabajando más? ¿A nivel grupal, individual, presencial, online? ¿Cómo trabajas más? A ver, estoy trabajando más a nivel online porque es verdad que trabajo con miles de mujeres de todo el planeta y lo estoy haciendo sobre todo grupal. ¿Por qué? Porque quiero crear una red de mujeres que sean capaces de encontrar su luz para poder iluminar a los demás haciendo lo que más deseen en su vida y la unión, la energía que se mueve a nivel grupal es súper, súper poderosa y por ejemplo, para procesos de sanación o procesos energéticos es mucho más potente. Cuando hacemos, por ejemplo, regresiones o cuando hacemos hipnosis, todo eso se potencia en cada persona al 3000 por 1000, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que trabajo con 4 personas de manera individual al año, pero lo demás prefiero hacerlo grupal y en directo, no grabado. Pues sí, tiene su encanto. Yo llevo 30 años haciéndolo y nunca he hecho terapias individuales, siempre he hecho talleres de grupos. Y es lo que tú comentas, ¿no? La sinergia que se mueve en los grupos es potentísima, es fantástica. Así que, pues Ángeles, invitamos a la gente que le haga falta, o sea, a toda, que te contacte, ¿vale? Vale. Perfecto. Tamara, ¿vamos contigo? Muy bien, mi nombre es Tamara Moreno y creé Studio Town Yoga, Salud y Bienestar, con el fin de hacer llegar a la gente pues, los beneficios de mi estilo de vida. Yo soy profesora de yoga en diferentes disciplinas y soy guía en meditación. A través de mi voz, que no es esta, es otra, pues consigo conectar a las personas justo con ese punto y bueno, lo que hacemos a través de esas meditaciones es buscar la sanación, el entendimiento, el reconocer algún problema, resolverlo y bueno, me gusta mucho, ¿no?, llegar así a la gente y que la gente tenga esa herramienta en sus vidas. Aquí en el centro las clases son muy reducidas porque lo que pretendemos es atender a las personas de forma individual y los grupos son máximo de 6-7 personas. Hacemos clases de yoga de diferentes estilos, hipopresivos, pilates, clases particulares y luego, bueno, es un espacio en el que, bueno, yo lo que mayormente pretendo es ir sembrando esas semillas de expansión de la conciencia y lo que pretendemos es llegar al máximo número de personas posibles. Entonces, estamos creando una comunidad muy bonita. Todas las personas que llegan nos convertimos en familia espiritual o álmica y está abierto a todos aquellos profesionales, terapeutas del mundo holístico que quieran venir aquí los fines de semana y, bueno, y hacernos entrega de su sabiduría o de su conocimiento y compartirlo. Así que, Canque, que estás muy cerquita mía, estoy en Valleniza, en Málaga, invitada quedas. Y sí. Te lo iba a preguntar, digo, la cara que pusiste cuando dijo, digo, seguro la conoce o sabe dónde está. Sí, es que estamos pegaditas, al lado. Fíjate qué curioso. Y bueno, la gente me puede encontrar, en Facebook, a través de Tamara Moreno o Studio Town Yoga.
En Instagram, @taomyoga, y bueno, luego en mi teléfono, que es el 666-4309-91. Oye, Tamara, pero no nos confundas. ¿Cómo que esa no es tu voz? ¿A qué te referías? Bueno, a ver, cuando hago meditaciones guiadas, pues la voz cambia, ¿no? Ok, digo, vale. Se transforma a mejor, a mejor. Ok, vale. Que por cierto, para la gente que no conozca el yoga, me refiero a que no sepa de qué se trata, porque todo el mundo conoce el yoga, pero creo que tienen una visión un poco trastornada, ¿no? Desfigurada de lo que es el yoga. No Muy son limitada, solamente sí. posturas imposibles, es mucho No. más profundo que eso. No, de hecho, la gente que viene a mis clases, yo trabajo mucho uno de los principios del yoga, que es satya, que es sinceridad. Es un principio que llevo en mi vida siempre, desde la humildad. Y siempre cuando vienen, sobre todo chicas jóvenes, ¿no? Siempre les digo, esto no es el circo del sol, ¿eh? Aquí posturas imposibles conmigo no las vas a hacer, porque ese no es mi objetivo. Está muy bien, ¿no? Pero las clases que yo doy son clases muy gurús, como dicen mis alumnas, ¿no? Porque hacemos nuestra práctica, pero bueno, luego yo estoy todo el rato hablándoles, me muevo mucho por la energía del momento, entonces a lo mejor la clase cambia de golpe y empiezo a hablar y a sacar. Claro. Y entonces va un poco más por ahí, va hacia el autoconocimiento a través de tu cuerpo, evidentemente, pero tiene que estar unido todo, ¿no? Tu cuerpo y tu mente en ese momento. Es importante que la gente lo sepa porque obviamente si no se va a echar un poco para atrás, ¿no? Pero el yoga es recomendable como la meditación o la respiración u otras terapias para todo el mundo. Perfecto, pues yo creo que ya os conocen un poquito más, ya que os contacten, que es la idea. Si os parece bien, vamos a preguntas o a comentarios de los oyentes. Dice, soy Isabel de Granada. A mí me cuesta mucho aceptar que yo elijo todo en la vida. ¿Por qué iba a elegir situaciones o experiencias dolorosas? No tiene sentido. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Es que, claro, si nos quedamos en la superficie... Claro, es lo que estábamos hablando en un principio. O sea, lo elegimos y nos fuimos conscientes. Pero lo más seguro, Isabel, es que te quedes tranquila que alguna lección para tu vida importante va a tener esa piedrecita en el zapato, esa elección no correcta que tú piensas que fue perjudicial. Si te pones a mirar después con calma, a meditar, como diría Tamara, ¿vale? O a tomar conciencia de ello, te vas a dar cuenta que siempre vas a aprender algo de eso que pensamos que era incorrecta la decisión. Claro, es que además, que sea doloroso no quiere decir que no sea necesario. Se me ocurre una tontería, ir al dentista. Coño, te hacen pupa muchas veces en el dentista, pero es necesario. ¿O no? Obviamente que sí. Ir al gimnasio, yo tengo unas sujetas que me muero. Oye, duele, pero es necesario. A nivel universal es así. O sea, vas a pasar por muchas situaciones que tú has elegido que no sean de tu agrado, que no te gusten, que no las quieras, que las rechaces, pero están ahí por algo. Y contra antes entiendas, Ángeles, que es tu elección, antes fluirás con ellas, ¿no? Y no solo que lo entiendas, sino que las aceptes. O sea, el punto de inflexión es aceptar las situaciones. Si no puedes ver el por qué, porque vienen desde otro lugar, ¿vale? Pues cuanto antes las aceptes, antes fluirás y antes te dejará de doler. Porque cuanto más nos dueles, cuanto menos aceptamos y más queremos ir en contra de que eso no puede ser y por qué. Y entramos en un bucle que es un sinsentido, nos quita la energía, nos quita el tiempo y cuando aceptas, fluyes, descansas, sueltas y estás en paz. Has dicho algo muy importante, la aceptación. Si ya está en tu vida, aunque tú no sepas por qué lo has elegido, la segunda parte más inteligente que puedes hacer es aceptarlo. Aunque muchas veces es tarea que parece imposible. Pero bueno, dice, soy Pedro de Madrid. Dice, pero muchas veces uno no elige. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de cuando no sé qué hacer, tirar una moneda al aire. Y en ese caso, la suerte está decidiendo. ¿O no? Me encanta. ¿Tamara? Bueno, ya está, es un poco como lo de antes, ¿no? Ya estás eligiendo que el azar elija por ti. Sí.
Y luego podríamos hablar un poco de ahí de la ley de la atracción, ¿no? Quiere decir, bueno, a lo mejor yo estoy proyectando ya qué parte de la moneda, ¿no? Es una cosa y qué parte es otra. Al final, con tu pensamiento, puedes llegar a atraer esa decisión que tú ya tienes dentro, ¿no? Entonces, bueno, lo de la moneda, al final está eligiendo él. O me hace mucha gracia que yo conozco gente que tira la moneda hasta que le sale lo que él quiere, ¿no? Bueno, la hemos tirado otra vez, ¿no? Canque, obviamente es lo que estamos comentando, pero ¿cómo nos gusta lanzar balones fuera? Todo menos hacernos responsable de nuestras elecciones, ¿no, Canque? Totalmente, o sea, como decía Ángeles recién, si no asumimos, si no consideramos que realmente ya tenemos que vivir con ello y aceptarlo como tal, ¡oh, qué difícil es! Pasamos todo el día protestando, gastando energía en algo que no va a cambiar. Esa decisión ya fue tomada, eso ya lo escogimos, aprendamos a vivir con ello, integrémoslo y tratemos de hacerlo lo mejor posible de ahora en adelante, asumiendo que esto ya sucedió. Lo que pasa es que aquí yo sé que este programa va a quebrar algunas cabezas. Porque claro, si yo soy la mujer que deja que su marido decida o al revés, y ahora entiendo que al final yo elijo que mi marido elija, uy, se me están acabando las excusas, ¿no? Porque ya entendí que al final yo estoy eligiendo. Con lo cual, marido, no quiero ir a ver a mi suegra, me quedo en casa. Eso es así, es la verdad, o sea, es la verdad, lo asumamos o no. Son nuestras elecciones, es nuestra vida y contra antes lo entendamos, antes podemos cambiar las cosas. Porque desde la no elección es difícil que podamos hacer modificaciones. Pues me parece genial el tema, se nos acaba el tiempo, así que agradecer, Canque, un abrazo, muchas gracias por compartir el programa de hoy. Un beso enorme para ti. Y Tamara, lo mismo, gracias por participar. Espero que te haya gustado el programa. Me ha encantado la experiencia. Muchas gracias, Santi, por la oportunidad y a las compañeras que han sido espectaculares. Las compañeras son una maravilla. Es que, es que ni a propósito, más bien. ¿Has visto qué bien elijo? ¿Has visto qué bien elijo? Muy bien, muy bien. Y Ángeles Rubio, gracias por un programa más, de verdad. Gracias. Y por ponerte a contestar preguntas tan complicadas. Gracias a ti por hacerme partícipe de esto. Y a mis compañeras también. Un placer de verdad. Recordar a todos, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.